El nahual del pueblo. En mis años de vida siempre fui escéptico con el tema de los nahuales, ya que nunca había experimentado nada relacionado a esto, hasta hace un año. Les contaré cómo fue esta historia. Por cuestiones de trabajo tuve que viajar a un pueblo llamado El Cojuca, en el estado de Puebla. Es un lugar muy alejado de la ciudad. Tenía que estudiar unas minas que se encontraban en este lugar. Así que viajé en mi coche y llegué aproximadamente a las 3 de la mañana, donde ya me esperaba un ingeniero con el que iba a trabajar. Al momento de entrar al pueblo, me di cuenta que en la mayoría de las casas había cruces de color blanco pintadas. Supuse que se debía a cosas culturales de la comunidad o de algún tipo de festejo de ese lugar. No quise indagar más del tema, ya que solo quería llegar a descansar. Días después quería quitarme de dudas a qué se debían esas cruces que se encontraban por todos lados. Él me respondió: esto lo hace la gente de la comunidad para que los nahuales no se acerquen. A esto me pregunta: ¿conoces a los nahuales? Le respondí que sabía a grandes rasgos lo que eran, pero no sabía a profundidad del tema. Así que él comenzó a platicarme un poco, para después decirme que él conocía a 2 personas que eran nahuales. Y claro que no le creí. Me era imposible creer que en verdad existieran personas que pudieran transformarse en animales. Esto tenía que ser mera fantasía, pero él insistió que estas personas eran reales, que vivían en las afueras del pueblo. Al ver que yo era algo escéptico, terminó de hablar sobre el tema y me fui a descansar. Al día siguiente, al terminar de trabajar, el ingeniero, mi nuevo amigo, me dice: vamos a la pulquería del pueblo, que le quiero presentar a unos amigos. Yo accedí con gusto. Llegamos al lugar, nos sentamos a tomar un tarro de pulque, a lo que el ingeniero pregunta al encargado que si se encontraba el señor Don Juan, y este le respondió que no había aparecido durante todo el día. Nos terminamos la bebida y nos fuimos del lugar. Con la insistencia de presentarme a una de esas personas, fuimos a buscarla. Salimos del pueblo, tomamos un camino de terracería, muy solo, y llegamos a una milpa donde se encontraba una pequeña casa. Al bajarnos del coche, pude verla detenidamente. Era una humilde construcción, con paredes de adobe y techo de lámina. Fuera de la casa se encontraba un señor sentado en una mecedora, fumando un cigarro, al cual mi compañero de trabajo saludó y me presentó con él. Después de un intercambio de palabras, mi compañero menciona: le acabo de platicar que yo tengo un amigo nahual, pero no me cree. A esto el señor me dice: ¿así que no crees? Solo le mencioné que era algo muy difícil de comprender. Podría creer en fantasmas porque yo mismo he tenido varias experiencias paranormales, pero hablar de una metamorfosis en humanos era difícil de entender. El señor sonrió un poco y me dijo: asómate a mi casa. Me di cuenta que solamente era un cuarto sin divisiones, y sus pertenencias solo era un catre, una pequeña mesa donde se encontraba un jarrón lleno de agua y un anafre que utilizaba como estufa. La casa solo contaba con una entrada y una ventana que se encontraba a un lado. Esta persona entra a su casa y cierra la puerta. Pasaron aproximadamente 15 minutos. Cuando la puerta comienza a rechinar, se abre por completo.
y dentro de la casa sale un enorme perro. Era muy parecido a un pastor belga, completamente negro, pero por su tamaño parecía un lobo. En ese momento mi compañero me dice: «Todavía sigues sin creer». Me quedé sorprendido, ya que de nueva cuenta me asomé al interior de la casa y no había absolutamente nada. No había forma de que el señor hubiera salido de ese lugar sin que nos diéramos cuenta, y menos notar que un perro con esas características lograra entrar sin ser visto. Yo, sorprendido por lo que pasaba, no le quitaba la mirada encima al canino. El animal se quedó sentado junto a la mecedora durante 10 minutos. Después se paró y volvió a entrar a la casa. 15 minutos más tarde, el señor volvió a salir del lugar. Con una sonrisa me dice: «Espero que no te queden dudas». Así que a partir de ese día, quedé convencido de que existen los nahuales. Y no dudo que pueden existir más criaturas como los duendes o las hadas, ya que de esta manera comprobé la frase que dice: «La realidad supera la ficción».